de la Agenda de Inversión Privada 2030 en el país que llevamos adelante la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer Bolivia, a quienes agradecemos por el concurso y compromiso que nos brindan para la construcción y diseño de una colección de propuestas que son muy importantes para nuestro país. Debo también destacar y agradecer la participación y predisposición de los señores Enrique García y Enrique Herrera para colaborar con esta importante iniciativa de la Institucionalidad Empresarial Privada de Bolivia. Su notable concurso es muy importante a los fines de permitirnos diseñar esta propuesta hacia la sociedad y hacia los actores gubernamentales. Los países que han experimentado una evolución sustancial de sus sociedades y sobre todo de sus políticas económicas, en sus indicadores y en sus realidades, exponen también un avance sustantivo en la lógica de promoción y fortalecimiento de la inversión privada. No cabe duda que los países son los que son sus empresas y sus habitantes. En este sentido, la realidad boliviana nos expone la necesidad de variar de un modelo económico que ha mantenido a la inversión privada relegada durante 14 años. Dentro de esta variación es importante no solo promover la inversión privada, sino visualizarla como fundamental con la inversión pública que debe ser destinada casi en su totalidad a infraestructura básica. La necesidad de definir una agenda de esta naturaleza tiene raíces económicas, tal cual lo he señalado, pero también raíces de construcción de libertad de todo orden, individuales y colectivas. Esta iniciativa se basa primordialmente en uno de los principios fundadores de la actividad empresarial, que es la libre empresa. Nuestro país precisa retomar los rumbos de la libertad y la actividad económica no está exenta de los impactos del ejercicio de tan importante valor. Es imprescindible que no solo la inversión privada sea visualizada por sus connotaciones económicas, sino también que sea reconocida como un instrumento de realización de la libertad humana, de crear, generar riqueza, construir y movilizar esfuerzo y capital. Este esfuerzo institucional también resulta una contribución modesta, pero muy necesaria para la idealización de un horizonte común a todos los bolivianos que nos permita encontrarnos antes que separarnos, que nos permita utilizar lenguajes comunes de acercamiento y que en definitiva permita superar los momentos de enfrentamiento que esperamos haber dejado atrás. Esta propuesta tiene también relación con la necesidad elemental de una institución que como la nuestra, que desde hace casi 60 años está permanentemente reivindicando el valor de la iniciativa privada en el país como fuente generadora de riqueza para el Estado, para los empresarios, para los empleados, para los consumidores y en suma, para todos los bolivianos. Es este valor que hoy, después de mucho tiempo, debemos vigorizar y continuar fortaleciendo. Esta propuesta nos abre a nuevos paradigmas. Hemos definido invitar a una serie de expertos que desde sus labores, sobre todo técnicas y especializadas, nos vayan nutriendo con las necesidades de una agenda sostenible, transparente y honesta. Esta propuesta es también un aporte sustantivo con impacto social, pues no solo se quiere brindar un abanico mayor de productos y servicios para la comunidad, sino que sobre todo queremos generar un impacto en el empleo decente y en la formalidad, de manera tal de garantizar mejores condiciones de desarrollo para los bolivianos, sobre todo los jóvenes y las mujeres, permitiendo así el acceso de ellos a mejores y mayores oportunidades de desarrollo y progreso. Esta propuesta también es el resultado de la conjunción de diferentes elementos convergentes con los objetivos de desarrollo sostenible,
no solo incidiendo en el crecimiento económico y el empleo, sino redundando en la construcción de alianzas estratégicas para la incorporación de las mujeres con un enfoque diferente y moderno, para la protección del medio ambiente, entre otros. En suma, la concatenación del repertorio de propuestas con una plataforma de desarrollo y progreso de la humanidad. Finalmente, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, con este aporte, ratifica su compromiso con el país y su paz social, con el bien mayor y prioritario para desarrollar todo tipo de actividades, y obviamente la inversión es una de ellas muy fundamental. En este marco, consideramos que la seguridad jurídica y un adecuado clima de negocios son fundamentales para convertir a Bolivia en un país atractivo a las inversiones. Con inteligencia debemos modernizar el país y otorgar al sector privado el rol de encarar las inversiones necesarias para generar fuentes de empleo, dinamizar la economía nacional y así ofrecer un futuro promisorio para todos los bolivianos. Muchas gracias nuevamente por su presencia en este webinar y los convoco a mirar el futuro con esperanza e ilusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Luis Barberí. A continuación, cedemos la palabra al representante de la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia, el doctor Jörg Döpfner. Muy bien, muy buenas tardes. Me es de mucho gusto de poder saludar a todos ustedes aquí en esta reunión virtual Zoom. Antes de todo, quiero agradecer mucho a las autoridades de la Confederación de Empresarios Privados Bolivianos. Mi nombre es Dr. Georg Döpfner, soy representante en Bolivia de la Fundación Konrad Adenauer. Y bueno, quiero agradecer mucho al presidente de la Comisión Económica y también a nuestros expositores que nos van a enriquecer en esta primera sesión y en el lanzamiento de los debates Bolivia 2030, Agenda de Inversión Privada. Y creo que justamente este intento de lanzar una propuesta acerca de los sectores más importantes de la economía boliviana viene al tiempo justo. Sabemos que es un año electoral y creo que justamente todas las fuerzas deberían allá mencionar y hacer propuestas innovadoras, modernas acerca de sus sectores. Y en ese sentido quiero felicitar mucho a la Confederación de haber formulado muy claramente la importancia de la complementariedad entre la inversión pública y privada en sus documentos. Y quiero también resaltar que el labor de la Fundación Konrad Adenauer siempre ha sido muy estrechamente ligado al desarrollo del sector privado y al fomento del sector privado. Nuestro concepto de la economía social de mercado es justamente lo de un Estado que pone las reglas del juego, que las observa y los puede asegurar efectivamente su cumplimiento. Quien interviene y invierte, pero solamente en las necesidades básicas, en los sectores que normalmente no se autorregulan de una buena manera. Y en ese sentido, la base de todo el Estado, la base también tributaria, es una economía privada próspera, responsable, que puede liberar su potencial innovador gracias también a los márgenes que les da el Estado y la seguridad que les da el Estado. Y en ese sentido en los últimos años tuvimos una variedad de publicaciones, entre otros con el Instituto INESAT, la evaluación de la economía y el desarrollo de Bolivia, investigaciones en nuestra serie CAS Análisis acerca de la responsabilidad social empresarial y también acerca de la temática de la informalidad. Y justamente en ese sentido para nosotros es una gran alegría de poder apoyar estos foros, estos 14 sesiones en los cuales se van a conversar sobre la visión estratégica y sectorial de la inversión privada en Bolivia. Creo que eso de verdad
nos va a brindar muy importantes lecciones, disculpen, sobre la situación, el estado actual de la inversión privada y su futura dirección. Sabemos que la seguridad de la inversión en Bolivia es problemática. Sabemos sobre los desafíos de la burocracia excesiva en Bolivia. Justamente uno de los autores de INESAT ha denominado Bolivia como el infierno tributario de América Latina. Así que según este análisis estamos todavía con algunas potencialidades que podemos mejorar y sabemos que tenemos que sacar estos frenos a la diversificación y al desarrollo de la economía boliviana. Y en ese sentido, la meta que se ha puesto la Confederación de formular una agenda global y sectorial de promoción y fortalecimiento de la inversión privada en el país como un instrumento de generación de progreso, crecimiento y riqueza en Bolivia es de mayor importancia en este momento. Está bien obviamente de poder respaldarse en los ingresos de las riquezas naturales, pero también lo muestra el programa, que también es muy importante la diversificación, de poder apoyarse en una economía diferenciada para lograr el bienestar y el empleo y la paz social de Bolivia. Y esperamos que salgan justamente de este formato propuestas innovadoras que responden no solo a las exigencias del sector privado, sino que sirven por su carácter responsable y adaptado a la realidad como una propuesta electoral, también como que sirven como un insumo al debate actual en la cual vivimos, tomando en cuenta la situación social, económica y ecológica del país. Y en ese sentido ya no me quiero extender mucho más, solamente felicitarles a ustedes, felicitar también a los videntes, a los participantes en este foro y de verdad reiterar que apoyamos con mucho gusto. También quiero agradecer mucho a la gestión de Iván Velázquez, nuestro coordinador del programa, que estuvo a cargo de este evento de nuestra parte, a Bernarda Flores, con la cual estamos ya por mucho tiempo en buen contacto en su función en la Confederación de Empresarios Privados Bolivianos, y finalmente otra vez agradecer a todos los interesados y participantes en esta reunión Zoom en nombre de la Fundación Konrad Adenauer. Muchísimas gracias y ojalá que esta tarde será de mucho provecho para todos ustedes. Muchas gracias, señor Dufner. A continuación, damos inicio a este panel que será moderado por el señor Guillermo Pumón, presidente de la Comisión Económica de la Confederación de Empresarios Privados. Adelante, señor Pumón. Gracias, Isabel. Bien, buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Guillermo Pumont y tengo el honor de dirigir este seminario y bueno, toda una cadena de eventos que vamos a tener durante las próximas semanas. El esfuerzo de la Confederación es un esfuerzo que no parte hoy. El hablar hoy de la inversión privada, posiblemente por las circunstancias, representa una nueva oportunidad, pero no es un tema que haya estado ausente de nuestras preocupaciones y nuestro trabajo. La Confederación en los últimos 6 años posiblemente ha tenido el mayor proceso de construcción de conocimiento, análisis, negociaciones que ha tenido nunca antes el sector privado boliviano. Y estas circunstancias nos encuentran con una cantidad enorme, no solamente de información, de herramientas, sino de ideas y de perspectivas. Más adelante les vamos a mostrar un video, poco que resume lo que hemos estado trabajando en la Confederación. Y este tema específico que nos convoca hoy de la agenda de inversión privada es pues una respuesta a algo que consideramos una necesidad sentida. Hay un conjunto de elementos que han terminado, digamos, de confabularse
para hacer que las condiciones para la inversión privada en Bolivia sean muy adversas, incluida esta última temporada de la pandemia, que seguramente también vamos a poder superar. Hay varias formas de mirar una situación de este tipo. Uno puede verlo como algo apocalíptico y definir, bueno, esto es el final. Sin embargo, en la Confederación más bien hemos decidido de que esto es el principio. No solamente porque el entorno político permite mirar hacia adelante de una manera diferente, sino también porque las mismas condiciones de presión económica lo que hacen mirar hacia adelante, el futuro del país, las capacidades del país, dejan ver claramente que es el sector privado el que tiene que asumir el rol que nunca debió haber reducido, porque no voy a decir que lo hemos abandonado. Siempre, todos los años, ha habido varios millones, miles de millones de dólares invertidos desde el sector privado. Y ahora, hacia el frente, tenemos un conjunto de oportunidades y cabalmente este ciclo de seminarios, este ciclo de acertadamente George decía, de discusiones, de paneles, van a permitir explorar en diferentes sectores, en diferentes ámbitos, qué pasa y qué se puede hacer para que la inversión privada retome el rol que siempre ha tenido en el país, un rol de desarrollo, un rol de aporte, un rol de reducción a la pobreza, un rol de mejora de la vida de todos. Estos seminarios, como ustedes verán, están divididos en 3 grupos. Hoy día empezamos con una presentación magistral, general, donde tenemos 2 invitados de oro, los voy a presentar más adelante, y vamos a tener unas presentaciones realmente interesantes. Pero después de esto, ya a lo largo de las próximas semanas, vamos a tener una serie de webinarios concentrados en diferentes sectores, sectoriales, minería, litio, hidrocarburos, agroindustria, turismo y otros, donde de la mano de expertos pues vamos a explorar no solamente el problema que hay, sino lo más importante, cómo superarlo y cómo ir hacia una nueva condición en el país. Y por el otro lado, también vamos a trabajar al final de todo este ciclo en un conjunto de webinarios que les hemos llamado transversales, que pretenden cerrar en un todo la labor de pensar, de analizar y de ir generando, digamos, ideas para mirar hacia adelante una política pública de promoción y desarrollo de la inversión privada. El objetivo del seminario y de todo este ciclo es construir una herramienta de política pública que vaya a restituir el valor predominante de la inversión privada en el país. Los privados tenemos que asumir la posta y ser lo que siempre hemos sido, con mucho más empeño, generadores de valor, promotores de una economía formal, de un empleo digno y de una ciudadanía comprometida. Y ese es el trabajo que está promoviendo la Confederación. Vamos a ver ahora a continuación un pequeño video. Isabel, por favor, si lo puedes pasar, que muestra el trabajo que hemos estado haciendo y la visión que tenemos hacia adelante con relación no solo a la inversión privada, sino al rol del sector privado en la economía de Bolivia. En los últimos años, los bolivianos hemos vivido un ciclo importante de crecimiento económico. La estabilidad, la disminución de la pobreza y los significativos cambios en la sociedad nos dieron grandes satisfacciones. Sin embargo, nuestro aparato productivo no se diversificó al ritmo de nuestro crecimiento y percibimos que la sociedad ha progresado, pero no lo suficiente. Concluida la bonanza económica, queda pendiente la generación de empleos formales y de emprendimientos sostenibles para garantizar los avances logrados, asegurando crecimiento, desarrollo y estabilidad para todos. Tenemos la responsabilidad generacional de dejar nuestro país más próspero, más equitativo
y más unido que aquel que nos tocó vivir. Bolivia 2030, el país que queremos construir. Nuestra propuesta para los desafíos presentes y futuros se basa en 4 certezas. La primera certeza es que la mayor riqueza de un país es su gente. La segunda es que las sociedades compuestas mayoritariamente por clases medias mejoran sus ingresos y fortalecen sus sistemas democráticos. La tercera es que las políticas que contribuyen a generar un mayor bienestar en la clase media tienen una incidencia real en la reducción de la pobreza. Y la cuarta certeza es que el tamaño de la clase media está correlacionado con el tamaño de la base empresarial de un país. Las clases medias son las principales impulsoras de la economía de nuestra sociedad. Son un crisol de mayor equidad, inclusión, cohesión social y superación. En los últimos 50 años, nuestro país ha reducido la pobreza. Es el momento de fortalecer el ámbito económico y social para brindar oportunidades a quienes han sobrepasado esta fase y se integran a las clases medias. ¿Por qué las clases medias? Nuestra propuesta entiende que las clases medias están integradas por la fusión de varios segmentos sociales, incluyendo la clase media tradicional y la emergente, concentrada en la producción, en el comercio, en la mediana y pequeña industria. La clase media aspira a lograr una mejor educación para progresar. Visualizamos su construcción sobre la base de una formación educativa excepcional, diseñada específicamente para su potenciamiento. La clase media y su vocación de inversión en el capital humano será la gestora de una verdadera cultura de emprendedores con valores y conocimiento útil para innovar y producir. La clase media contribuye a generar mayores espacios de equidad. Su aporte al erario público a través de los impuestos es creciente y sostenido, y además demanda mayor institucionalidad, controlando la gestión pública y fortaleciendo la estabilidad política. En los últimos años, la clase media se ha incrementado en cantidad, pero es necesario que continúe creciendo en calidad para evitar la posibilidad del retorno a la pobreza. El consumo sostenible en el país contribuye a la adquisición de bienes, estimulando la diversificación de la economía, expandiendo el mercado local y abriendo horizontes en los mercados internacionales, y por ello precisamos de una clase media fortalecida, tanto en productividad como en su capacidad de consumo. El fortalecimiento de la clase media depende del cumplimiento de 3 objetivos estratégicos: una economía con crecimiento encaminada a mejorar el bienestar, una sociedad cohesionada con igualdad de oportunidades, un sistema político ampliamente democrático sustentado en el respeto a las leyes. Debemos trabajar desarrollando una economía que genere bienestar, oportunidades y prosperidad para todos. La economía debe avanzar más allá de la explotación de los recursos naturales no renovables. Debe generar mecanismos que faciliten la inversión privada y que nos permitan estar preparados para emprender, innovar, con tecnología y conocimiento para posesionarnos en mercados mundiales. Precisamos de una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y una visión de desarrollo y progreso. Las clases medias son el centro de esa cohesión, ya que estrechan diferencias y ceden espacio a una mayor equidad, cooperación mutua y sentido de pertenencia nacional. La educación, la salud y el empleo digno son piedras fundamentales para el desarrollo nacional. No solo debemos consolidar mecanismos que protejan a los menos favorecidos, sino fortalecernos en educación para que podamos ejercer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Necesitamos un sistema político ampliamente democrático, sustentado en el respeto de la ley, la institucionalidad, los equilibrios y contrapesos, que impida la acumulación y la concentración del poder, con un ejercicio amplio de la ciudadanía y el libre disenso y pensamiento. Después de 194 años, no hay espacio para un retorno al pasado. Corresponde avanzar, construyendo sobre los cimientos que existen. Es necesario rescatar y consolidar todo lo positivo que se ha hecho. No podemos continuar refundando todo desde cero. Proponemos una visión de país con la convicción absoluta que nos impulsa a asumir compromisos hoy, convencidos que todos los sectores se sumarán con aquello que les corresponda aportar. Planteamos una visión integral que sea posible alcanzar. Estamos aquí como empresarios para producir y hacer crecer la economía nacional, generando empleo, impuestos, divisas y mejor calidad de vida para los bolivianos.
Bolivia tiene un futuro prometedor y todas las condiciones para lograr el desarrollo y la calidad de vida que merecemos. Sin embargo, el camino está lleno de retos y necesitamos construir acuerdos, unir voluntades y crear espacios donde nos veamos más iguales. Construyamos un sueño común, fincado en un irrefrenable deseo de alcanzar juntos el desarrollo, asentado en una lectura clara de nuestra realidad y en lo que nos depara el futuro. Necesitamos pisar tierra para luego alzar vuelo. Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Bueno, eso es parte de lo que hemos pensado en la Confederación y que trabajamos activamente. Realmente no se trata de sueños, sino de tareas que estamos emprendiendo. Y ahora vamos a empezar con el seminario. Voy a compartirles nuevamente la pantalla un poco para poder conversar de nuestro primer expositor. Abre nuestro panel el día de hoy Enrique García. Realmente para mí es un honor presentar a Enrique, un amigo, una persona, además un boliviano muy preparado. Ha sido presidente de la CAF de muchos años y realmente ha marcado el cambio en esa institución que ahora es una de las más grandes del continente. Fue ministro en su momento. Actualmente es presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina. Es copresidente del Consejo Iberoamericano de Productividad, vicepresidente de varios directorios, director, etcétera. Y realmente mantiene una labor muy amplia dentro del sector privado. Además es catedrático visitante de varias universidades en el extranjero, como la de Sao Paulo, de La Habana y la de Beijing. Es miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, con múltiples publicaciones. Ha recibido varias condecoraciones de gobiernos nacionales, poderes legislativos de toda América, no solamente de Bolivia. Él es licenciado en Economía y Ciencias Políticas y tiene una maestría en Economía y Finanzas y además una experiencia acumulada enorme que hoy va a compartir con nosotros en la siguiente exposición. Querido Enrique, te dejo en el plato, te paso la exposición. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la gentil introducción. Un cordial saludo al presidente Luis Fernando, a los buenos amigos de CAS y desde luego Guillermo y a todos ustedes. Veo muchas caras conocidas que nos hemos visto a través de los años, un poco diferentes, quizá algunos los veo con menos pelo, incluyendo a mí mismo. Ahí lo veo a Angelito Sanier muy sonriente, muy bien. Entonces, realmente, lo primero que quiero decirles es que para mí estar en este evento de la Confederación tiene mucho significado. Primero, porque estoy de vuelta en el país desde que dejé CAF, aunque viajo mucho, viajaba antes de la pandemia, y además porque ahora muchas de mis actividades en Bolivia están precisamente en el sector privado, en el Grupo Financiero Visa, en Solidez, en la UPB y otras muy importantes que me vinculan más. Pero hay un tema además hasta humanamente que me toca al corazón, digamos, porque fue mi padre, don Enrique García Iturralde, precisamente uno de los fundadores de la Confederación y más aún su primer presidente. Así que aquí hay lazos de familiares que los destaco muy particularmente. Quiero felicitar a la Confederación por esta iniciativa de llevar adelante estos webinars, que el título me encanta porque no es estar hablando del corto plazo, no es estar hablando simplemente de cómo el sector privado paga más impuestos, paga menos impuestos. Estamos hablando de que el sector privado quiere ser parte de la generación de una visión de largo plazo. Precisamente en los últimos años, en toda mi vida en multilateral, en BID, en CAF
y en la parte académica, ha estado mi obsesión de que América Latina, uno de los problemas que tiene es la falta de una continuidad en las políticas. Y precisamente dentro de la cátedra que doy en la Universidad de Sao Paulo, en la USP, hemos sacado un libro que yo lo dirigí, y precisamente el tema de ese libro es la urgencia de una visión integral de desarrollo renovada para América Latina. Y bueno, y esto era antes de la pandemia. Ahora con la pandemia se hace mucho más urgente. Y el caso boliviano, si hablo de América Latina, bueno, es así, pero el caso de Bolivia es un caso mucho más importante, porque debemos admitir que, no obstante los avances que ha tenido el país en diversas épocas, el hecho de que durante este milenio, gracias a las condiciones tan particulares que hemos vivido, igual que en los países sudamericanos, en el superciclo de las materias primas, en unas condiciones que voy a explicar más adelante, logramos un crecimiento alto, relativamente alto, pero además con la ventaja de haber disminuido la pobreza y haber mejorado la inclusión social. Pero eso se ha hecho en etapas en que el barco, ¿cuál es el barco? El barco es la nación, Bolivia. Estaba navegando no en el lago Titicaca, en el océano. Y estaba con unos vientos de cola y el velero iba a gran velocidad. Pero las cosas cambian, como ha pasado en la historia, igual que el resto de América Latina, en Bolivia, los vientos han cambiado y eso ha comenzado a partir más o menos del año 2014. Y desde luego fue posible para Bolivia por la acumulación de reservas y de ahorro, gracias a esa bonanza que voy a explicar, pudo hacer políticas contracíclicas durante varios años, pero todo tiene un límite. Llegamos al 2017, 2018, con déficits fiscales muy altos, con una caída de las reservas enorme, y nos preparábamos para enfrentarnos a partir del 2019, 2020, de una nueva etapa. Y a esto viene la tragedia de esta pandemia que es de carácter global. Y bueno, déjenme entonces referirme, para darles un marco de referencia para lo que van a hacer, que lo encuentro extremadamente importante y muestra la seriedad con la cual la Confederación y el sector privado quieren ser jugadores importantes en influir un diseño de políticas con visión de largo plazo y con carácter integral. No hay duda que estamos, si vemos globalmente, ante la mayor crisis global que ha habido después de la Gran Depresión. Y la crisis tiene cuatro dimensiones. Bueno, primero, la sanitaria, que es una tragedia. La segunda, la económica. Estamos viendo la caída del crecimiento económico en todo el mundo. Las economías, Estados Unidos, Europa, en fin, América Latina, este año va a tener una caída del 10-11%. Y Bolivia no es excepción. Bolivia, de haber estado creciendo por encima del 4,5% desde hace muchísimos años, bueno, ya cayó al 2,5%, pero este año vamos a estar en una caída del 7-8%, y la perspectiva del mediano plazo tampoco es alentadora, por lo menos el siguiente año y el subsiguiente. La crisis social en el mundo, cierre de empresas, la ruptura de las cadenas de producción y suministro, desempleo, empresas que tienen que cerrar, sectores que están golpeados. Tomemos ejemplos: el sector de servicios, restaurantes, los viajes, los hoteles, bueno, para citar algunos, el desempleo y todas las implicaciones que esto tiene. Y finalmente está la fragmentación que existe a nivel global, y hay una crisis geopolítica de magnitud por las tensiones que se han venido aumentando en los últimos años y que ahora se agravan. Es decir, yo recuerdo, y esto lo voy a repetir, creo que algunos de ustedes me han escuchado, hace casi 4 años en la cumbre de Davos, del World Economic Forum, la figura estelar era el presidente de la China. El salón, 4,000 personas, la conexión internacional,
Y era la misma fecha en que el presidente Trump estaba asumiendo el mandato. Y yo estaba sentado en esa sala y lo escuchaba al presidente chino y yo cerraba los ojos y decía, no, esto no puede ser. ¿Qué estaba diciendo el presidente chino? Estaba hablando a favor de la globalización. Estaba hablando de la importancia de la inversión extranjera. Estaba hablando de esos temas cuando al mismo tiempo el presidente de los Estados Unidos, que había sido el país que creó las condiciones del multilateralismo, que tuvo el diseño, el liderazgo desde los años 40, esa misma fecha estaba hablando exactamente lo contrario. America First, cerrar los mercados, el multilateralismo. Entonces, ese era el escenario. Y naturalmente todo lo que les cuento de hace 4 años se ha agravado en los últimos meses y está en un momento difícil. Bueno, veamos qué pasa con nuestra región y desde luego con Bolivia. Bueno, hemos cometido los latinoamericanos y los bolivianos muy particularmente el pecado de haber repetido lo que varias veces nos ha sucedido. En los momentos de la bonanza pensamos que era eterno. Los que somos más viejos recordamos muy bien cómo fue la bonanza de los años 60 y los años 70. Nos acordamos muy bien de cómo eso fue y cómo no aprovechamos esa coyuntura para una transformación más profunda. Y bueno, vino la crisis internacional, la crisis de la deuda, nos condujo a hiperinflación y tuvimos que hacer el gran ajuste y luego encaminarnos por el sendero de un crecimiento. Pero lo que nos ha pasado en este milenio es increíble. Este es el superciclo del precio de las materias primas excepcional que nunca se ha dado. Y esto, en el caso latinoamericano, era muy palpable. Yo recuerdo en las cumbres de presidentes, que he estado en casi todas de los últimos 30 años, entre el año 2004 y el 2010, 2011, el triunfalismo que existía era increíble. América Latina está cerca del cielo, estamos creciendo. Habían 2 voces cautelosas que eran 2 que no éramos presidentes. Hay otro Enrique el Malo, Enrique Herrera por si acaso, Enrique Iglesias, el expresidente del BID, que era presidente del BID, y yo, presidente de CAF, que le decíamos a los presidentes, con el respeto que merecían, y le decíamos a los ministros, momento, esto va a pasar, y no hicimos caso. Y bueno, Bolivia es un claro ejemplo de esa situación. Fíjense, ¿cómo no vayamos a estar felices si tuvimos el precio, simplemente con el precio del petróleo, cómo fue? ¿Qué importancia tiene? Ángel, que está aquí, lo conoce muy bien, por las implicaciones que tiene en el precio, los precios de las exportaciones a gas, la fórmula que existe. O sea, tuvimos la suerte de contratos de gas muy bien planteados con precios altos. Segundo, una demanda que la creíamos cautiva de 2 países, Argentina y Brasil. Tuvimos además la suerte, en medio de lo malo de ser país de menores ingresos, estamos en la categoría de los pobres, Bolivia fue elegible desde el año 85 a una serie de programas de reducción de la deuda y especialmente lo más importante fue al final de la década de los 90, principios del 2000, que fue el HIPIC. Entonces tenías ese segundo elemento. Consecuentemente, estos factores implicaron que Bolivia logró ese crecimiento que fue sostenido durante 2 años con una característica de la reducción de la pobreza muy fuerte pero se acabó la fiesta. Pero como habíamos acumulado unas reservas, simplemente les pongo el ejemplo, las reservas internacionales netas de Bolivia, el 2014 llegaron a $1.500 millones. Ahora que le veo la carita ahí a Ángel Sanier, les voy a contar una anécdota. Cuando yo el video, y ahora te olvidé así, de una cosa que está mi otro colega, Carlos Iturralde, y
Bueno, me invitaron a asumir al jefe del gabinete económico y sorpresa, sorpresa, el 7 de agosto. Veo las cifras. ¿Sabe cuánto eran las reservas del Banco Central? Negativas 250 millones de dólares. ¿Saben lo que es eso? Al día siguiente tuvimos medidas. La víctima de esas medidas fue Ángel Sanier, que fue ministro de Hidrocarburos y que lo llamamos el equipo económico. Y no tienes que firmar una resolución, era aumentar el precio de la gasolina. Entonces, compare, tenías 10 y 15 mil millones. Ahora estoy bien, ahora va, ahora sí funciona. ¿Ah? Ok. Bueno, entonces, para retomar, ya lo libero a nuestro amigo Angelito Sanier y vayamos más bien entonces con el paso. ¿Dónde estamos en este momento? Yo pienso que hay que mirarlo en dos planos. Primero, ¿qué nos espera el futuro inmediato? Y tomemos en cuenta, para concluir esa primera fase, ¿dónde está Bolivia? Y yo quiero decirles que, no obstante, todos los avances que hemos tenido en crecimiento, en mejoramiento de indicadores, lamentablemente seguimos en una situación de desventaja. Les voy a dar 4 datos. Primero, el ingreso per cápita de Bolivia, que en precios corrientes es más o menos 3.800 millones de dólares. Claro, si comparas con lo que era en el año 2000, dices, qué bueno, caramba, 3, 4 veces más. Bueno, pero ¿cuál es el promedio de América Latina? 9.000. Muy bien. Vamos a un segundo. El segundo elemento, la alta concentración en las exportaciones. Nuestras exportaciones están en mucho más del 60% concentradas en hidrocarburos, minerales, en una porción menor la parte agropecuaria, pero seguimos con la alta volatilidad de estas exportaciones a los precios internacionales, y también esto significa una alta concentración en los destinos, es decir, Brasil y Argentina son de una importancia muy grande. Y aquí hay que hacer las siguientes aclaraciones. El gas, ¿qué problema tenemos que enfrentar? 1, que no tenemos suficientes reservas. 2, que los precios han bajado sustancialmente. 3, que los principales mercados, que en este caso son Brasil y la Argentina, han hecho descubrimientos muy importantes que la demanda por nuestro gas ha bajado. Y 4, hay una tendencia a modificación de la matriz energética, consecuentemente por energías limpias. Entonces, esto no quiere decir que tenemos que trabajar en esa línea, pero tenemos que estar alertas, que tenemos que propugnar, y es parte de lo que ustedes tienen que impulsar, una mayor diversificación, una diversidad. Ahora vamos a otros indicadores que son muy importantes, la productividad y la competitividad. El Foro Económico Mundial tiene 12 pilares que miden la competitividad 4.0. Esos pilares incluyen instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, tecnologías de información y comunicación, educación, habilidades, salud, funcionamiento de los mercados laborales, de productos, reglas, de todos estos temas. ¿Dónde está Bolivia? De 141 países. El promedio de América Latina es posición 78. Hay 2 países debajo de la posición 50, Chile 33 y México 48. Lamento decir, Bolivia está en la posición 107. Ahora, ¿cuáles son los puntos más débiles? Y esto es muy importante para el trabajo que van a hacer. Obviamente innovación, igual que el resto de América Latina. Pero el punto más delicado que tiene Bolivia es instituciones, comparado con el resto de la región. Y esto tiene que ver con un tema que se ha mencionado al principio de este evento, que tiene que ver con las reglas del juego, que tiene que ver con la separación de poderes, que tiene que ver con la justicia, con todos esos factores. Y consecuentemente aquí hay un desafío extremadamente importante. Y el otro es el ahorro insuficiente del país en relación a las necesidades. Aquí nos hemos engañado, porque fíjense, tradicionalmente Bolivia, su ahorro nacional, o sea, lo que los actores principales, el gobierno,
las empresas públicas y privadas, y las familias no consumen, lo ahorran. ¿Y eso dónde va? A las AFPs, va a los mercados de los bancos, etc. Eso tradicionalmente Bolivia ha tenido muy bajo ahorro, 12-13% del PIB. ¿Saben ustedes a cuánto llegó el coeficiente de ahorro en el año 2013, 2014? 29%. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos en lo normal. Actualmente es 14, 15%. Bueno, ¿cuánto necesitamos invertir para poder crecer al 5, 6%? Tenemos que invertir por lo menos 22 a 25%. Ahí hay una brecha muy importante que tiene que llenarse. ¿Y esto qué significa? Que tienes que tener acceso a los recursos externos, que en esencia son ¿cuáles? Son obviamente los multilaterales, que son importantes, pero no es lo principal, los bilaterales, los mercados de capital, si tienes las calificaciones de riesgo para emitir bonos y demás, y un factor que a veces se ha vuelto mala palabra en el país, que es la inversión extranjera directa, que es fundamental. Inversión extranjera directa que además te trae más allá de los recursos financieros, te trae algo que es fundamental, que es tecnología, innovación y mercados. En discusiones que a veces se ideologizan y se habla mal de la inversión extranjera o del Fondo Monetario Internacional en otros casos, yo siempre hago el ejemplo, inclusive con varios de los presidentes que yo he convivido durante tantos años, de derecha, de izquierda, de centro, militares, civiles, eclesiásticos. Cuando me hablan mal de la inversión extranjera, yo hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el país del mundo que ha captado y que capta la mayor inversión extranjera directa? La China. Pero no es la China de ahora, la China después de Mao. ¿Y por qué lo hizo? No porque necesitaba la platita, porque al contrario tiene los excedentes, porque le traía precisamente tecnología, innovación, capacidad de mercados. Y eso, ¿qué le permitió a la China? Traer a las empresas de Europa, de Estados Unidos, de todo el mundo y convertirse en lo que es hoy día. Y la otra parte que es clave, desde luego, es el fortalecimiento de los mecanismos de los sistemas financieros. Ahora, hablando del sector privado, Bolivia, en términos de la inversión total que ha hecho el país en los últimos años, que llegó a ser en la época de la bonanza, pero solamente invertió 18 a 20% del PIB, cuando había un ahorro tan alto. Pero, ¿quién ha sostenido la inversión principalmente demasiado alta? Ha sido el sector público, 13% del PIB. Eso no es viable. Entonces, aquí está la ventana de oportunidad para que el sector privado sea un factor decisivo en promover inversión de calidad y la apertura de nuevas oportunidades. Entonces, déjenme decirles qué es lo que yo veo para el futuro. Hay dos planos. Primero, en el corto plazo, no cabe la menor duda que la urgencia de la pandemia hace de que se tenga que dedicar este año y el próximo, posiblemente varios meses, a programas y proyectos que son de emergencia, para tratar de reprogramar, proveer recursos a la gente que es desempleada, en fin. Y eso va a tener lamentablemente un costo fiscal muy alto. En efecto, déjenme darles un dato. Ya veníamos con déficits fiscales altos, de 7, 8%. Bueno, ahora este año vamos a hablar de un 15% y el próximo lo mismo. Bueno, eso no es sostenible en largo plazo, pero no hay remedio, hay que hacerlo. Tenemos que tener el acceso a los recursos externos. Pero entonces yo me voy a concentrar a darles alguna reflexión, no solo del corto plazo. Yo veo que todo el mundo está pensando en el corto plazo. Lo que hay que hablar es de lo que ustedes quieren hacer, que es la visión al 2030. Y ahí la posición que, y como les digo, les voy a mandar el link para ver el libro, La urgencia de una agenda integral holística de desarrollo, se plantea lo siguiente. Es fundamental que América Latina y Bolivia haga un salto de lo que es el modelo tradicional de ventajas comparativas basado
en los precios de las materias primas a un modelo de ventajas comparativas dinámicas, donde obviamente, Dios bendito, nos ha dado materias primas, nos ha dado recursos naturales, pero que hagamos con tecnología, innovación, transformación e incursionemos a otros campos para ir a lo que se llama ventajas competitivas. Y hay lo que yo llamo las 4 Es, una visión holística. ¿Cuáles son las 4 Es? Tú necesitas, la primera es, tienes que mantener, no todo el tiempo, es obvio que este año no lo puedes hacer y el próximo tampoco, equilibrios macroeconómicos, o sea, fiscales, monetarios, en fin. Si tú te lanzas por el camino del libertinaje en eso, 1 año, 2 años, 3, pero después entras a lo que los más viejucos hemos visto, las 2 hiperinflaciones que ha vivido Bolivia, una no tan grande en los años 50, pero la famosa que tuvimos, que menos mal que nos ganó Venezuela últimamente, porque antes éramos los campeones del mundo. Esa es fundamental. La segunda es eficiencia, que tiene que ver con productividad, transformación productiva, para generar un crecimiento de buena calidad, que no solamente es crecer porque construyo elefantes blancos o porque vedreo la calle, no, porque estoy viendo sectores que van a generar valor añadido en el tiempo. Tercera es la equidad y la inclusión social, que ese crecimiento con estabilidad nos lleve a creación de empleo y a mejorar las disparidades de la distribución de la riqueza. Y la última es muy importante, el equilibrio ambiental. Estas 4 Es deben verse, y espero que los gobiernos que vengan, el que gane las elecciones, convoque a todos los actores, no solo políticos, sino también a los empresarios, a los sectores, para que se vea esto en conjunto. Lo que yo he visto en mi experiencia es que o se ve los financistas, o sea, los ministros de Finanzas y Economía les interesa la macro, los ambientalistas la parte verde, los sociales la educación. No, todo es un conjunto. Entonces, el mensaje central es, y yo les recomiendo, que al discutir los temas que veo tan interesantes, que el litio, que los hidrocarburos, que los servicios, se tome en cuenta esos links, esas vinculaciones que son tan importantes en el proceso. Ahora, otra oportunidad que hay que destacar es que la integración regional pragmática. ¿Por qué? Porque nosotros, igual que varios de los países suramericanos, estamos exportando la materia prima a la China, al un lado, al otro. No, tratemos de crear cadenas productivas de suministro en la región con empresa privada, pequeña y mediana, que puedan generar esas cadenas que luego, no solo en la región, sino podrán insertarse en las realidades de la globalización. Ahora, un tema que es muy importante, como decía, ¿de dónde viene todo eso? Porque generalmente cuando hablamos, todos hablan de lo que se quiere lograr, ¿no? Queremos lograr. Por ejemplo, yo veía los objetivos del milenio, los 17 objetivos. Ahí está Charlie Turralde, él conoce muy bien eso. Pero, ¿qué se dice? Hay que eliminar la pobreza, hay que eliminar hambre. Bueno, muy bien, como decía Cantinflas, ¿dónde está? El detalle es la plata. ¿De dónde vas a sacar los recursos? Entonces, uno de los grandes desafíos que hay es ¿cómo vas a generar esos recursos? Y aquí déjenme hacer un pequeño comercial de las fuentes y posibilidades también para el sector privado. Es decir, están los multilaterales, pero los multilaterales como el BID, como el Banco Mundial, como CAF, no solamente tienen la capacidad de prestar a los estados, sino que tienen los brazos para el sector privado. Por ejemplo, está la IFC del Banco Mundial, está BID Invest del grupo del BID, está CAF y están los préstamos de carácter bilateral. Están, por otro lado, en el caso de los bilaterales hay que tener mucho cuidado porque hay veces que no piden, generalmente no tienen normas tan transparentes para la asignación de los recursos. Y desde luego los mercados internacionales de capital, donde depende mucho de la calificación de riesgo que tenga el país. Y a nivel interno, yo creo que un tema que, ahora que yo estoy más en el sector financiero, es muy importante utilizar más efectivamente el sector financiero. Los multilaterales, una sugerencia
el futuro, para quienes sean gobierno, que como se hizo en la década perdida, cuando hubo el momento de la crisis de la deuda. En ese momento yo tenía a mi cargo en el BID el área de industrias e instituciones financieras y nos inventamos un programa precisamente para el sector privado, que era la canalización de recursos a través de los bancos de desarrollo y bancos centrales para canalizar a través de la banca y del sistema financiero para proveer no solamente financiamiento de inversión fija, sino también una debilidad que en momentos de crisis se presenta, que es la falta de divisas y la falta de capital de trabajo. Y eso permite mitigar, por lo menos para los próximos 3 o 4 años, los efectos de la pandemia. Entonces, en resumen, yo les diría que un consejo importante es, y lo veo en el programa de ustedes, es tener esa visión holística, reconocer de que la Bolivia no se puede cambiar en 2 años. El gobierno siguiente va a tener que concentrarse muchísimo en los paliativos de corto plazo, pero hay que pensar en el futuro. Y un comentario, he escuchado a algunos de los candidatos indicar de que no hay que pagarle la deuda a los multilaterales. Yo les digo, ese postergar la deuda, salvo que haya un programa que está arreglado a nivel internacional, ese sería un suicidio. Es decir, Bolivia pudo ser elegible a ese programa cuando era país de ingresos bajos. Hoy día tiene un coeficiente de deuda externa, no obstante que ha aumentado mucho, todavía muy razonables, tiene un 30% del PIB, comparado, por ejemplo, con Uruguay, que tiene el 60, 70%, bueno, en fin. Lo que sí hay que negociar condiciones de nuevos financiamientos en forma mucho más flexible para precisamente llegar al sector privado. Y uno de los problemas más serios en el de la institucionalidad, yo creo que si no se resuelve ese problema de institucionalidad, que quiere decir separación de poderes, justicia, una burocracia que sea no de partido, de parientes o de amigos, sino de capacidades, que dé reglas del juego claras, va a ser difícil para el sector privado, nacional, extranjero y con él. Entonces, el siguiente gobierno, un último comentario, las condiciones como se ve en la política del país, no importa quién gane la próxima elección, no va a tener la capacidad por sí solo de llevar adelante las soluciones urgentes que requiere el país. Esto necesita consenso, necesita acuerdos. Bueno, ese ya no es un tema técnico, económico, es un tema esencialmente político. Pero creo que nuestra confederación, al igual que otros gremios de otros sectores, deben ser parte del diálogo que se construye. Bueno, me quedo aquí para luego las preguntas y para dejarlo a Enrique el Malo, Enrique Herrera, que aterrice un poco más las cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Realmente excelente y muy interesante. Creo que hay conceptos como desarrollo holístico y las 4 E's que van a quedar marcadas para nuestro conocimiento y para nuestro pensamiento hacia adelante. A todos recordarles... Guillermo, si me permites, una palabrita más que no la mencioné, pero que estoy seguro que Enrique el Malo lo va a mencionar. En las tendencias mundiales, y esto se aplica mucho al sector privado, definitivamente es lo que se llama la economía circular. La economía circular que busca el compatibilizarse con los temas ambientales. Y también un último tema que es muy importante. A nivel mundial se está hablando del gran reajuste global. Esta visión holística que yo le estoy contando, que antes no la veían, eran los extremistas, ¿no? O eres keynesiano, o eres friedmaniano, o eres estatista, o eres privatista. Hoy día no hay más eso. Se está buscando este balance porque las discrepancias que hay en materia económica y en materia social a nivel mundial y entre países y dentro de los países ameritan un cambio que se va a producir en lo que yo denomino la nueva etapa, la nueva era. Gracias. Gracias, Enrique. Bueno, vamos a pasar ahora a escuchar a Enrique Herrera. Voy a introducir brevemente
su experiencia. Un previo para todos, pedirles por favor que si tienen preguntas, tanto para Enrique García como para Enrique Herrera, nos las pasen por favor a través del chat y las vamos a ir procesando para poder usarlas en la sesión de preguntas que queda al final, después de que Enrique Herrera nos haga su exposición. Enrique es un profesional joven, muy interesante en sus conceptos. Él actualmente es fundador y director delegado de Pan American Investment, que es una sociedad de inversiones dedicada a temas de tecnología y mercado de capitales. Cursó estudios en la Escuela Superior Libre de Ciencias Comerciales Aplicadas en París y posteriormente en Estados Unidos, estudios sobre mercados emergentes. Actualmente es presidente de la Fundación Solidez, director de la Fundación Nuevo Norte y director de la Universidad Privada Boliviana. Enrique, muchísimas gracias por tu participación y bueno, te toca ahora en el plató, te escuchamos. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias, Luis Fernando. Una gran iniciativa de la Confederación lanzar esta sesión y las próximas de análisis de hacia dónde vamos para el 2030. Lo que voy a tratar de presentar es una serie de propuestas un poquito distribuidas en diferentes sectores para que sirvan de inspiración a lo que van a ser las próximas reuniones de esta serie de reuniones. Primero, ¿cuál es el punto de partida? Engancho perfectamente con lo que decía Enrique el Bueno. Definitivamente el punto de partida es que en términos de inversión extranjera, Bolivia está en el tercio inferior en todos los rankings para atraer inversiones. Correctamente, Enrique el Bueno mencionaba el índice de competitividad, donde estamos 107 de 141 economías, pero les voy a mencionar 3 índices más que son realmente muy frustrantes. En capacidad para innovar, Bolivia está 124 de 141 economías. En innovación efectiva, Bolivia está en 110 de 129 economías. Y en facilidad para hacer negocios, estamos 150 de 190 economías. No es una casualidad que estemos en este tercio inferior. Yo creo que durante los últimos 15 años nos hemos esforzado para quedar y estar en esa situación. Hemos ahuyentado la inversión, hemos aplicado recetas completamente atrasadas en términos de modelo de desarrollo, y esta es la consecuencia. Si no hubiéramos tenido el superciclo, probablemente el país estaría en una situación lamentable en términos económicos. En ese sentido, lo que yo propongo es un primer paso, que es un cambio de actitud para atraer inversión extranjera de calidad y también para repatriar inversión privada nacional. Nosotros estimamos que existe entre 12.000 y 15.000 millones de dólares de bolivianos en el exterior. Están en diferentes actividades, en general están en inversiones líquidas o están sosteniendo jubilaciones, etcétera, pero es una cantidad de dinero muy importante y por lo tanto aquí lo que planteo es cambiar la actitud del país, del gobierno, de las autoridades de manera transversal para poder atraer inversión extranjera de calidad y repatriar inversión privada nacional. No podemos seguir dependiendo de la inversión del Estado, que además es una inversión compleja, porque en los últimos años, por lo menos, se ha orientado muchas veces a comprar tecnología y plantas llave en mano a proveedores extranjeros. Me ha tocado asistir a algunos seminarios con estos proveedores que se presentan como inversionistas, pero solo son vendedores de radares, vendedoras de plantas llave en mano, etcétera, y generalmente con tecnologías bastante atrasadas y con resultados que están a la vista y que son pues tremendamente mediocres. Por otro lado, tampoco creo que podamos seguir discutiendo si es mejor privatizar o estatizar. Me parece una discusión completamente fuera de tiempo. Yo creo que tenemos que potenciar tanto lo privado como lo estatal. ¿Hacia dónde vamos? Es la siguiente pregunta. Yo creo que el gran desafío es invertir para crear una nueva infraestructura, una infraestructura que sostenga a un empresariado y a una economía digital, descarbonizada, circular,
e incluyente. Tenemos el gran desafío de invertir en esa infraestructura y eso son muchísimos miles de millones que tenemos que traer o utilizar para crear la nueva infraestructura. No es la primera vez que Bolivia renueva su infraestructura. En 1900 lo hizo con los ferrocarriles, con las primeras plantas eléctricas. En 1960 se cambió todo el esquema del sector eléctrico de una generación distribuida en los puntos de consumo a una gran red de interconexión nacional con grandes plantas que permitían que se genere en Cochabamba, pero que se consuma en Santa Cruz o en La Paz. En 90 creamos toda la infraestructura de telefonía celular con inversión extranjera y también con inversión nacional. Y por último, en estos años, entre otros ejemplos, hemos creado una infraestructura muy importante de fibra óptica. Pero hoy día lo que tenemos por delante es muy complejo. Tenemos que actualizar las infraestructuras en energía, tenemos que actualizar las infraestructuras en telecomunicaciones y, cómo no, en todas las actividades del día a día para entrar de lleno al mundo digital. En ese sentido, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, pero sobre todo en línea con el futuro, les planteo los cambios que voy a mencionar en este momento. Los objetivos de la propuesta de manera específica son atraer inversión extranjera y repatriar inversión nacional, pequeña, mediana y grande, en la mayor cantidad de sectores posible y en todo el territorio nacional. Aquí repito un término que ha mencionado Enrique el Bueno muchas veces: tenemos que tener una visión holística. Los tiempos en que había una bala de plata han sido sustituidos. No tenemos un sector como fue el sector de los hidrocarburos que nos va a permitir otro ciclo de desarrollo. En este momento tenemos que tener una visión holística. Como segundo objetivo quiero plantear una serie de oportunidades y de elementos que pueden crear oportunidades para el sector privado en conjunto con las grandes empresas del Estado y no en contraposición. Eso es lo que llamo parte de los grandes acuerdos que se tienen que lograr. He titulado esta presentación al 2030, 2025 más 5, porque creo que la gracia es lograr esos acuerdos, lograr enganchar el bicentenario, el 2025, con la visión de los objetivos de desarrollo sostenible, el 2030, lograr que la empresa pública trabaje con la empresa privada y, por último, lograr construir la infraestructura para desarrollar una economía digital, descarbonizada, circular e incluyente. Inicialmente y en términos generales propongo 7 acciones para destrabar la situación actual. Primero, restablecer la presencia del Estado en todo el territorio, reconfigurar la regulación para que vuelva a ser un árbitro y potenciar los sistemas privados de conciliación y arbitraje. Este primer punto lo propongo de esa forma, con 3 acciones, para volver a crear un Estado donde el sector privado no está en desventaja respecto a los sectores sociales o a los sectores estatales. Tenemos que volver a crear un balance, tenemos que volver a tener una presencia del Estado en todas las partes de este país, reconfigurar la regulación para que sea un árbitro imparcial y tener sistemas privados de conciliación y arbitraje rápidos y efectivos. Segundo punto, propongo que las grandes empresas estatales sean vectores de atracción de inversión vía financiamiento a largo plazo. Voy a entrar más en detalle, pero creo que las grandes empresas estatales tienen un rol importantísimo y sería un gravísimo error volver a considerar su privatización. Yo creo que deben continuar su vida como grandes empresas estatales y más bien engranar con el entorno privado. Como tercer punto, planteo que es indispensable potenciar el Banco de Desarrollo Productivo para apalancar con financiación internacional la creación de la nueva infraestructura. Tenemos un Banco de Desarrollo Productivo que es pequeñísimo, es una caricatura de un verdadero banco de desarrollo productivo. Creo que se lo debe potenciar quintuplicando su capital y permitiendo ser una plataforma para que la empresa privada acceda a cierto tipo de financiamiento a largo plazo. El cuarto punto que propongo es el más débil porque es donde mis conocimientos son más limitados, pero creo que tenemos un gran desafío en minería e hidrocarburos. Hay que reestructurar YPFB y Comibol, que se han quedado como empresas del siglo pasado.
a tiempo de rediseñar normas sectoriales que puedan promover rápidamente la exploración, por lo menos para el periodo 2020-2025, con la idea de atraer inversiones relevantes para el segundo periodo, 25-30. El quinto punto que propongo es revitalizar el campo en Occidente. Y para ello hago un planteamiento que sé que es muy complejo desde el punto legal, pero en algunos círculos también es muy complejo desde el punto de vista intelectual. Es indispensable levantar las limitaciones a la transmisión de propiedad de la tierra en el altiplano y en general en todo Occidente. Si no se levantan las limitaciones de transmisión de propiedad, estamos condenados a niveles de inversión agrícolas en Occidente paupérrimos. Y eso va a llevar a un empobrecimiento del campo en Occidente y, cómo no, a la creación de grupos irregulares y a al constante bloqueo de los flujos económicos. Como sexto punto, concuerdo con la Confederación cuando plantea que hay que analizar en detalle los sectores de energía, litio, agroindustria, turismo y otros que pueden atraer inversión extranjera y repatriar inversión privada nacional de inmediato. En base a lo que ya existe, me parece que es posible. Pero para hacerlo de manera mucho más drástica, rápida, lo que propongo es la creación de bonos de atracción y repatriación de inversiones. Voy a detallar el funcionamiento de los bonos de repatriación y atracción de inversiones más adelante. Finalmente, en términos del séptimo punto, creo que también se tiene que potenciar los sectores de telecomunicación, innovación y tecnología inmediatamente, tanto con los bonos de atracción y repatriación de inversiones, como con la creación de incubadoras, aceleradoras y centros tecnológicos en la mayor cantidad de municipios y, como diría mi amigo Carlos Hugo Molina, que está aquí, por lo menos en los 50 municipios de ciudades intermedias del país. Sobre esos 7 puntos, que son puntos de partida para cada uno de los grupos que se pondrá a trabajar, quiero hacer otra serie de propuestas muy específicas. Un segundo. En esta segunda parte hay que lograr acuerdos y hay que dar los primeros pasos para que todo este andamiaje funcione. Es un poquito más específico y en la primera fase tenemos que concentrarnos en aquellas empresas que tienen capacidad de acción. Específicamente, por ejemplo, en el caso de ENDE, ENDE debería de una vez consolidar sus actividades. Es ridículo que ENDE sea un conglomerado de empresitas chiquititas que van desde empresas que facturan 12 millones de dólares hasta otras que facturan 80 o 90. ENDE debe concentrarse en una sola y única gran corporación e inmediatamente buscar financiamiento externo. Aquí le pongo una meta relativamente simple de 500 millones de dólares, con lo cual podría concentrarse en precisamente crear la infraestructura para este siglo, densificando la red de transporte de energía, abriendo las puertas a la generación renovable en todo el país y creando plantas virtuales que puedan equilibrar las nuevas plantas generadoras que no tendrán capacidad de almacenaje con las demandas del sistema. Esta propuesta es un upgrade de ENDE para volverlo una empresa de clase regional latinoamericana, que es completamente contrapuesta a la estrategia, en mi opinión, fracasada de crear una empresa exportadora en base a plantas que queman el gas natural, cuando lo más sencillo hubiera sido exportar el gas natural porque ya existía toda la infraestructura. Tenemos que crear un ENDE que sea capaz de proponer una plataforma de infraestructura para la energía renovable del siglo XXI. Complementariamente, la autoridad eléctrica podría ampliar de inmediato la posibilidad de que se pueda construir plantas sin concesión, porque para lograr la concesión hoy día en Bolivia es muy complejo. La última concesión, por ejemplo, para generar hidroenergía, entiendo que la obtuvo Ángel Sanié, que también está con nosotros, hace 20 años. ¿Por qué no se han obtenido nuevas concesiones de energía en los últimos 20 años, particularmente por privados? Porque es imposible.
Entonces, eventualmente, para que todo esto empiece a funcionar con rapidez, propongo que la autoridad eléctrica abra a energías renovables la posibilidad de que se instalen sin concesión hasta 9 megawatts. En el caso de Entel, que es otra empresa con mucha espalda y mucha capacidad de acción, también propongo que se endeude inmediatamente por $500 millones en los mercados internacionales para lanzar lo más rápido posible la red 5G en todo el país, viabilizando de esa forma la utilización y comercialización de servicios digitales avanzados. Aquí también lo que estoy planteando es un upgrade nuevamente versus una estrategia fracasada de los últimos 15 años. ¿Cómo es posible que una compañía como Entel, que tenía una ventaja competitiva absolutamente enorme respecto a su siguiente competidor, hoy día facture lo mismo que su siguiente competidor? No es posible y tiene que ser relanzada, y con todas las ventajas que tiene, podría rápidamente permitir crear la infraestructura que se requiere en telecomunicaciones para el siglo XXI. En el tercer punto, que es el Banco de Desarrollo Productivo, ya he adelantado un poco las ideas que planteo, pero yo creo que al Banco de Desarrollo Productivo se le tiene que quintuplicar el capital, lo cual es perfectamente posible con recursos del Tesoro General de la Nación, y empujarlo a emitir bonos por $1.000 millones para financiar la parte de la porción de deuda de las inversiones en nueva infraestructura. Otros financiadores para esta actividad, como bien mencionaba Enrique García, son los bancos de desarrollo y la Banca Nacional e Internacional. Finalmente, en este capítulo que he denominado la fase de los acuerdos, la fase 1, 2020-2025, hay que lograr que las 9 capitales departamentales, el Alto y por lo menos 50 ciudades intermedias lancen programas municipales de atracción de inversiones en infraestructura energética, digital, hotelera, restauración, etcétera, mediante un agresivo plan que yo planteo que se llame Obras por Terrenos, en que los municipios concesionarían terrenos atractivos a los inversionistas por periodos de 5, 10 y 15 años. De esa forma cubrimos un arranque o destrabamos una situación de desastre en términos de atracción de inversión, repatriación de inversión y nuevas inversiones privadas. Esta fase debería crear una base para poder empezar a trabajar en programas más ambiciosos. ¿Cuál es ese programa más ambicioso? Yo lo he llamado el programa de los incentivos directos, que tiene 2 componentes. El primero son incentivos impositivos, que engranan con el segundo, que son los bonos de atracción y repatriación de inversiones. En incentivos impositivos, lo que planteo es muy simple, y es que para todas las empresas nuevas de reciente creación, que acrediten haber atraído inversión o que estén atrayendo inversión y que hayan invertido por lo menos $1 millón, estén exentas de impuesto a la utilidad de las empresas o estén aplicadas a 0% utilidad de las empresas por 5 años, exención del IT por 4 años y devolución anual automática de crédito IVA no utilizado por 3 años. ¿Por qué planteo estas 3 condiciones impositivas? Porque son las 3 condiciones básicas para que la inversión no pague impuestos antes de ser productiva. Repito, 0% de impuesto a la utilidad por 5 años, exención del IT por 4 años, devolución anual automática del crédito IVA no utilizado por 3 años. Sobre la base de una estructura impositiva amigable a la inversión, planteo la segunda parte, que son los bonos de atracción y repatriación de inversiones, que serían emitidos por el TGN. Tengo que admitir que me he inspirado para hacer este planteamiento en lo que fue la política de recompra de la deuda externa de Bolivia a finales de los años 80. ¿En qué consisten estos bonos? Estos bonos se entregan a empresas nuevas que acreditan haber atraído o haber invertido inversión extranjera o inversión privada nacional repatriada. Tienen que ser empresas nuevas y tienen que acreditar que han hecho las inversiones. Y la propuesta, que entiendo que es muy agresiva, y me disculpo ante los economistas clásicos, plantea que para aquellas empresas que han logrado atraer menos de $1 millón en inversión, el Tesoro les entregue en calidad de premio, sin ninguna contraprestación directa, el 20% del monto de la inversión.
Por ejemplo, si yo he traído $1 millón para hacer un hotel en Rurrenabaque y ese $1 millón lo he traído de inversionistas extranjeros, yo aplico a este programa y si cumplo con todos los requisitos, el Tesoro General de la Nación me entrega $200,000 en bonos de repatriación de inversiones que yo puedo negociar inmediatamente. Después voy a hablar cómo estarían estructurados los bonos. En el segundo rango pongo empresas que atraen entre $1 millón y $20 millones de inversión. A estas empresas se les entrega 15% del monto acreditado en bonos de repatriación de inversión. Ejemplo, si yo hago una planta industrial de 20 millones, el Estado me regala en calidad de premio, si es que he podido demostrar que he traído inversión extranjera o he repatriado inversión boliviana, me regala un bono de $1,5 millones que yo puedo transar en los mercados inmediatamente. Entonces, para este segundo rango de inversiones medianas, propongo 15%. Y por último, hago un tercer rango para inversiones entre 21 millones y 100 millones, donde el Estado entrega en calidad de premio en bonos de atracción y repatriación de inversiones el 8% de la inversión. El ejemplo es obvio, si yo he invertido $50 millones, pues recibo un premio de 4 millones en bonos de atracción y repatriación. Está de más decir que estas inversiones deberían ser, por supuesto, en acciones, en capital de empresas, que estas empresas deberían ser sociedades anónimas, registradas en el registro de mercado de valores para que exista un control externo de su actividad, que no deberían poder distribuir dividendos durante los primeros 5 años y que deberían estar orientadas a sectores productivos. Entonces, este programa estaría apuntado a beneficiar 4,000 empresas pequeñas, 1,100 empresas medianas y 300 empresas grandes. El costo total sería de aproximadamente $2,000 millones para el TGN, pero la atracción de inversiones estaría en el orden de 17,000 millones en capital, lo cual podría implicar que adicionalmente se podría apalancar otros 34,000 millones en deuda. En otras palabras, el programa plantea, en un caso extremadamente exitoso, 50,000 millones de inversión en los siguientes 7 años. Parece muy agresivo, pero yo creo que es perfectamente realizable. ¿Cómo no puede el TGN emitir 2,000 millones de bonos de atracción y repatriación de inversiones si es que ha sido capaz de financiar una planta de urea de 1,000 millones que hoy día está completamente parada y oxidándose? La estructura de estos bonos sería muy simple, serían bonos en bolivianos y de esa forma no afectarían el problema de reservas y divisas. Tendrían un plazo de vencimiento de 8 a 12 años, un cupón cero, porque son un premio, pues, y se podrían transar inmediatamente en la bolsa. Por lo tanto, el empresario no se beneficiaría del 100% si es que ejecuta el valor de su bono inmediatamente, pero obtendría probablemente un valor muy alto del orden de 80% o más. Como les digo, esta sería una emisión total de premios de 2,000 millones apuntando a atraer 17,000 millones de capital y aproximadamente 34,000 de deuda, con lo cual podríamos llegar a 50,000 millones de inversión en 7 años. Para mí, esta primera fase de grandes acuerdos concluye el año 2025, que es el año del Bicentenario. Y paso a una segunda fase en la que Bolivia se habría reinsertado en el flujo de capital internacional, que sería una actividad, tendría una economía muy pujante, una plataforma sólida para enfrentar o para ya aprovechar la transición al mundo digital. Aquí hago otra pequeña pausa para ponerles la última parte. La última parte la he resumido en esa banderita que parte en 1825, 1925 y 2025. En 2025 empezaría la Bolivia Verde y pues asistiríamos a los 5 primeros años de nacimiento de Bolivia Verde. En esta fase se terminan los incentivos para la atracción de inversiones, ya no hay más bonos de atracción de inversión y repatriación, y se inicia un periodo de recolección de impuestos en una economía más grande y pujante, y
Pienso yo que si el plan ha sido exitoso, los impuestos que se recuperarían superarían por creces los 2.000 millones de premios. Se cambiaría, y mi propuesta es cambiar la estructura de impuestos a partir del año 2023, aplicando de manera paulatina impuestos verdes por emisión de CO2 a todos los combustibles, incluido el gas natural. Es absurdo que nosotros sigamos subvencionando combustibles contaminantes, como es el gas natural, el diésel, la gasolina. El diésel ya es más que absurdo, es trágico, porque además lo tenemos que importar y además lo vendemos subvencionado. Entonces, yo planteo una estructura de impuestos que empezaría a trabajar a partir del año 2023, que gravaría las emisiones de CO2, la creación de desechos sólidos y la contaminación del aire. Estos tres grupos de impuestos estarían orientados a ser percibidos en la fuente. Es decir, que si yo soy una fundición y emito grandes cantidades de contaminación, la fundación es la que pagaría el impuesto. No es el consumidor en cierta forma, aunque al final siempre los consumidores terminan pagando los impuestos. Siguiente punto, se impulsa una segunda generación de iniciativas público-privadas. Si nos ponemos en el contexto del año 2025, tendríamos un sector privado muy potenciado, transversal además, con empresas pequeñitas, medianas y grandes que se han beneficiado de este programa, pero también tendríamos las grandes empresas públicas, ENDE y Entel inicialmente, y ojalá después YPFB y Comibol, que ya estarían actuando en las ligas mayores, y se podría iniciar una segunda fase, una segunda generación de iniciativas público-privadas. Y en este punto debería iniciarse también la exportación de energía renovable hacia nuestros vecinos. Yo creo que el altiplano podría exportar ingentes cantidades de energía solar hacia nuestros vecinos. De la misma forma, estoy convencido que Santa Cruz podría basar gran parte de su matriz de generación en energía eólica. Eventualmente, es que hemos hecho bien las cosas, y aquí empiezo a entrar un poco al juego futurista, podríamos utilizar los excedentes de energía que no exportamos para producir hidrógeno verde. E insisto en que estaríamos produciendo hidrógeno verde, que es la separación mediante energía renovable del agua en hidrógeno y en oxígeno. De hecho, también produciríamos mucho oxígeno, lo cual buena falta nos hace, sobre todo en Occidente, pero también produciríamos muchísimo hidrógeno. Y este hidrógeno debería ser el combustible de gran cantidad de energía para el transporte. No es, evidentemente, el combustible para pequeños autos que van a circular en las ciudades con energía eléctrica almacenada en baterías. No. El hidrógeno debe ser para poder hacer funcionar aviones y grandes métodos de transporte, como podrían ser trenes. Y eventualmente, si lo hacemos muy bien, podríamos empezar a exportar el hidrógeno por ductos hacia nuestros países vecinos. Ya tenemos una gran experiencia de haber creado una infraestructura de ductos. Justamente las inversiones en los años 90 permitieron completar nuestra infraestructura de gasoductos para exportar a Argentina y a Brasil. Y sobre esa base hemos vivido 20 años con excelentes ingresos. Lo que estoy planteando acá es una revolución verde que podría concluir en una infraestructura de ductos por la cual exportaríamos hidrógeno hacia nuestros países vecinos. Al mismo tiempo, debía haber terminado la reestructuración y la creación de un marco legal apropiado para atraer inversión minera. Yo no creo que podamos atraer inversión minera hasta dentro de 4 o 5 años con nuevas normas a nivel de leyes. Y estas inversiones mineras deberían dar origen nuevamente a proyectos de la talla de San Cristóbal. También aquí quiero hacer notar que durante 15 años el Estado, con todos los recursos que tenía, no ha puesto en funcionamiento un solo proyecto minero relevante, ni uno. Asimismo, en este punto, YPFB debería haber logrado su reestructuración y debería haber planteado una legislación nueva que optimice sus operaciones, reduzca las importaciones de combustibles a cero, en concordancia con toda la creación de la economía verde, y eventualmente podría plantear
otro tipo de contratos de explotación y exportación de los hidrocarburos que todavía habrá en Bolivia. Y por último, si es que hemos hecho las cosas muy bien, un BDP repotenciado empezará a apoyar la expansión regional de las grandes empresas privadas bolivianas y de las grandes empresas públicas bolivianas. Como boliviano que ha invertido en el exterior, una de mis grandes frustraciones ha sido que no he tenido nunca el apoyo de la banca boliviana en los países donde he hecho negocios. Tengo que decir también que todas esas inversiones se han hecho en cabeza de una empresa boliviana. Por lo tanto, si bien son inversiones afuera, son inversiones que cada año repatrian dividendos hacia Bolivia. Pero nunca he encontrado ese apoyo que, por ejemplo, la banca española ofrece a todas sus empresas a nivel global, o la banca americana, o la banca francesa, y en ciertos puntos también la banca regional, como lo hace, por ejemplo, la banca peruana con las inversiones peruanas en Bolivia. ¿Cuál sería el resultado de este ambicioso plan de atracción de inversión, repatriación de inversión y de grandes alianzas público-privadas? Si todo sale bien, una economía verde, pujante, con una plataforma completamente adecuada al mundo digital, al siglo XXI, descarbonizada, circular, incluyente. 17.000 millones de inversión en capital, 34.000 millones adicionales en deuda, 50.000 millones de inversión en los próximos 7 años, grandes empresas estatales repotenciadas y modernizadas con proyección regional. Espero, Guillermo, Luis Fernando, que con esta pequeña presentación un poco futurista pueda inspirar a los grupos de trabajo en cada uno de los sectores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Realmente muy interesante tu exposición. He quedado con varios conceptos también. Y invitarles a todos que pasen sus preguntas a través del chat. Pues vamos a tener una sesión de chat. Y ahora vamos a tener un pequeño intercambio entre los Enriques, Enrique García y Enrique Herrera. Pienso que hay una cantidad de contenido en estas propuestas y en estas cosas que han puesto sobre el tablero. Me parece muy interesante y yo quisiera interpelarlos a los dos, a ver, conocer su opinión. Bolivia durante las últimas 3 décadas ha sido muy eficiente en concentrar su economía, en manejar pocos sectores, pocos mercados, ¿no es cierto? Nuestras exportaciones dependen prácticamente de 3 sectores, soya, hidrocarburos y minería. Eso es el 95% de las exportaciones de Bolivia. Tenemos una economía que no ha sabido diversificarse. Los dos han estado pensando y proponiendo cómo ir hacia una inversión, a promover la inversión. ¿Cuál sería la diferencia hacia adelante que deberíamos realmente poner de manifiesto para lograr esta diversificación? Porque no es que no se ha intentado, ¿no es cierto? Ha habido pequeños avances en la diversificación y grandes retrocesos. ¿Cómo hacemos para diversificar la economía y avanzar hacia un nuevo entorno donde haya una cantidad de sectores fuertes en la economía boliviana y de la mano del sector privado? Quisiera poner eso en el tablero para que podamos, a partir de sus exposiciones, ir un poquito mirando esto. Vamos a conversar sobre eso y un par de preguntas más que tengo para ustedes. No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Enrique? Bueno, mira, yo voy para darle un break al mago, al pequeño y el pequeño y el alto, ¿no? No, mira, yo creo que un tema central para Bolivia, bueno, que es el mismo tema de la mayor parte de los países sudamericanos, especialmente, es la diversificación de la producción y principalmente las exportaciones. Ahora, eso es fácil decirlo, pero para hacerlo tu pregunta es clave. ¿Cómo haces eso? Bueno, yo creo que es un trabajo en varios frentes. Por un lado, el gobierno, quien sea gobierno, debe tener, cosa que se ha perdido un poco en Bolivia, el concepto que tuvo Bolivia en su momento, la estructura del poder ejecutivo
un ministerio que era muy fuerte, que era el Ministerio de Planificación o Planeamiento y Coordinación, que era la cabeza del sector económico y social. No tenía función operativa, pero hacía el balance entre la parte macro, la parte productiva, etc. Y la responsabilidad central del Ejecutivo es hacer los estudios con asesores externos, naturalmente, para encontrar sectores en los cuales hay ventajas comparativas potenciales y competitivas. Esa es una labor. Y la otra, definitivamente, que es paralela a la anterior, es que existan la institucionalidad que permita asegurar reglas del juego que son claras, que son precisas, que incentiven a ustedes, a los actores del sector privado, a hacer investigación y ver en qué sectores pueden incorporarse. Desde luego, hay algo que Enrique el Malo lo ha dicho, yo lo he dicho también, es clave pensar que estamos en la cuarta revolución industrial, donde tienes que tener el tema de la tecnología, de la digitalización, se vuelven fundamentales. Y a través de ese network de cosas van a surgir una serie de negocios. Mira, el mismo hecho de que ahora estamos reunidos y todos nosotros vivimos en este Zoom, haciendo lo que antes era imposible hacer, demuestra un cambio fundamental. Entonces, ahí es un trabajo sector público y sector privado. Y no tiene que haber el dogmatismo que caracteriza a nuestro país, en el sentido, todo lo del pasado es malo. O sea, lo que yo llamo el refundacionalismo sistémico crónico, recurrente. El nuevo gobierno, el nuevo que llega, lo primero que dice, hoy comienza la historia en el país. Todo lo que hicieron los anteriores no sirve. Y no es así. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Pero el gran desafío es precisamente cómo hacer la transformación productiva en una era que es muy diferente a la que hemos estado acostumbrados. Yo objetivamente les digo, son pocos los actores, tanto en el mundo académico como en el mundo político, que están viendo las tendencias mundiales como base fundamental para definir el futuro, no del próximo año, sino del 2025-2030. Entonces, es un desafío en el cual hay que actuar, pero otra vez volvemos al tema de la política, al tema de las reglas del juego y que haya una institucionalidad que separe las acciones de que no haya conflictos de intereses, que no se ponga, tienes que tener una burocracia seria que ayude a la colaboración. Lo que dice Enrique es muy bueno, tiene que haber un mayor nexo de colaboración público-privada y para eso, y definitivamente si no entramos en un proceso de transformación productiva con tendencia a una mayor ampliación y diversificación de las exportaciones, seguiremos igual que hemos estado desde que somos país. En la época de las vacas gordas, felices bailamos, gastamos, consumimos, después venimos y sufrimos. Pero no es fácil. Pero otra vez, vuelvo a la institucionalidad. Muchas gracias, Enrique. Enrique Herrera, ¿algún comentario al respecto de la misma línea? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que estamos en un momento interesantísimo para lograr una diversificación económica. Están ocurriendo tres cosas al mismo tiempo. Primero, las empresas estatales están retirándose de un montón de sectores, simplemente porque no tienen el dinero para mantenerse en esos sectores de manera competitiva y eficiente y eficaz en un mercado que no les dé ventaja. No me refiero a las grandes empresas que mencioné en mi presentación. Me refiero a todas esas pequeñas empresitas que se hicieron a diestra y siniestra y que no tienen ningún futuro. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, que lo he venido discutiendo muchísimas veces con el equipo técnico de la Confederación y que está completamente internalizado, es que Bolivia está entrando a su ventana demográfica. Nosotros tenemos el grueso de nuestra población que todavía es joven, que está empezando a entrar al periodo de consumo, y que tiene un montón de necesidades que van desde lugares para, pues, pasar el tiempo, turísticos, restaurantes, etc.
Y esa ventana demográfica, curiosamente, y para esta presentación he revisado las curvas demográficas que se pueden encontrar en Internet para los próximos 20 años en Bolivia, y nuestra ventana demográfica es particularmente larga. Las ventanas demográficas típicamente duran 20 o 15 años. El caso de Chile es muy típico, donde su ventana demográfica está lentamente empezando a pasar y la población joven está empezando a ser menor a la población que está en su etapa de mayor productividad. Curiosamente, Bolivia, de acuerdo a las proyecciones actuales, tiene una ventana demográfica larguísima, que nos va a durar hasta el año 2060. Entonces, la oportunidad de invertir en un montón de sectores del mercado de consumo interno es muy importante. Y como tercer punto, yo creo que este giro que hay en la economía, de una economía del siglo XX a una economía del siglo XXI, digital, descarbonizada, circular, verde, son oportunidades que se presentan una vez cada 50 años. Es curioso, pero en la Fundación Solidez nosotros tenemos un montón de programas para incentivar a empresarios jóvenes a lanzarse a diferentes actividades. Y venimos escuchando presentaciones que van desde cómo utilizar la basura en todos los municipios hasta transformar la matriz energética en diferentes lugares, y siempre empresarios jóvenes que están empujando esas ideas. Entonces, la combinación de estos tres elementos, la retracción del Estado, por ponerlo de una forma, la transformación de la economía y la ventana demográfica, crean una oportunidad extraordinaria para los empresarios en Bolivia. Estamos de acuerdo. Realmente vivimos un tiempo de oportunidades. Yo no quisiera dejarles pasar un tema. En sus dos explicaciones, en sus dos exposiciones, han hecho mucha referencia a la equidad. ¿Por qué es importante hablar de equidad para nosotros los empresarios, que tal vez no debería interesarnos un valor de esta naturaleza, ¿no? ¿Por qué la equidad es ahora un tema importante para nuestros negocios? Mira, Guillermo, yo creo que es un tema central. Inclusive a nivel mundial, lo que está sucediendo, vuelvo al núcleo más representativo de lo que sería el sector privado, digamos, que es el Foro Económico Mundial. Klaus ha salido con la urgencia de lo que llama el gran reajuste global. Porque, ¿qué es lo que se ve a nivel mundial? Que las diferencias de riqueza entre países y dentro de la sociedad está creando unas tensiones que son inaceptables. Entonces, es muy importante la palabra equidad. Equidad no quiere decir que todos son iguales. Equidad quiere decir que todos tienen las mismas oportunidades. El caso de Bolivia es interesante. Bolivia se ha caracterizado por ser, en América Latina, era uno de los países con la pobreza más alta. Llegó, para hablar en los años 80, 90, estaba cerca de un 58, 59% de promedio. Ha bajado notablemente, está en 34, 37. Bueno, estamos felices, pero ¿cómo está comparado con el resto de América Latina? Seguimos siendo no el más pobre, pero uno de los más pobres. La pobreza extrema ha bajado a 17, pero comparado con los que tienen 6. Y la equidad, en realidad Bolivia ha hecho un avance importante. Hay un coeficiente que se llama el coeficiente Gini. Bolivia estaba cerca a 60. Entre los peorcitos, seguido no de cerca, pero bueno, relativamente por Brasil y Colombia. El promedio de América Latina hoy día el promedio es 47, Bolivia está en 43. O sea, entonces es muy importante, cuando vuelvo al concepto que yo les decía de la visión holística de las 4 es, no basta tener estabilidad macroeconómica, no basta crecer, si ese crecimiento no va a tener un impacto social. Las sociedades no aceptan más esas diferencias tan grandes.
No es que hay que regalar las cosas, es dar oportunidades. Y las oportunidades más importantes parten por la educación, por la base. Y es precisamente esto lo vinculo con el rol del sector público y el privado. A mi juicio, en Bolivia, y ha sido tradicional desde la época de los años, del año 38, después de la guerra del Chaco, somos un país que la cultura, lamentablemente la cultura es un país que es estatista por definición. Hemos ido de un lado al otro, pero mantenemos el estatismo como algo fundamental. Cuando lo que debíamos pensar en la distribución de la acción pública y privada, el sector público debe dedicar mucho más esfuerzos a precisamente las áreas de la salud, de la educación, de las habilidades de eso, y dejar un mayor espacio al sector privado. Ahora, evidentemente, hay empresas públicas que podrían ser buenas, hay que reflotarlas como con gerencia apropiada, con profesionalismo, con tecnología, en fin. Hay otras que son, desgraciadamente, no tienen futuro, bueno, entonces ahí habrá que tomar las decisiones que corresponden. Pero equidad es una palabra. No se puede hablar más de simplemente lo que antes era la moda. O eras, hablando como economista, o eras keynesiano, o sea, de Keynes, o eras de Friedman. Bueno, esa era la pelea. En los años 50, en los 60, el keynesianismo era lo fuerte. A partir de los años 80, Milton Friedman y la Escuela de Chicago. ¿Qué está pasando en el mundo actual? Hay una mezcla de las dos cosas. No es ni un extremo ni el otro. Y el rol del Estado y del sector privado deben existir, pero bajo reglas del juego importantes. Pero lo que es el sector productivo, lo que es todo eso, mayor fuerza debe tener el sector privado, nacional y extranjero. Equidad, no hay que olvidarse. Eficiencia, estabilidad, equilibrios ambientales y equidad, pero equidad quiere decir oportunidades y posibilidades de inclusión social. No quiere decir todos iguales, es dar oportunidades. A ver, Guillermo, por mi lado, ¿qué te digo al respecto? Primero que yo creo que los empresarios cuando plantean sus planes de inversión tienen que ver también que estos planes incluyan inversiones de impacto. Creo que hay todo un área que se está desarrollando en términos de inversión de impacto que es muy interesante. Pero tu pregunta es específica sobre equidad. Y creo que los avances que se han logrado en el Gini en los últimos 15 años en Bolivia son innegables. Lo que no puedo estar de acuerdo es que se hayan logrado con la teoría de Robin Hood. Es decir, el que no tiene buena tierra en Occidente, que se vaya a robar tierra a Oriente. Eso es inaceptable, porque al final es un poco lo que ha ocurrido. Lo que tenemos que hacer nuevamente para crear equidad es que las oportunidades, como dice perfectamente Enrique García, sean las mismas para todos. Y aquí traigo un ejemplo que me es especialmente demostrativo. ¿Cómo es posible que un campesino no pueda disponer de sus tierras en Occidente? ¿Cómo es posible que la inversión tenga que ser compartida con su entorno comunitario? Son bases que van contra toda la lógica de un desarrollo económico. Tenemos que darle a ese campesino las mismas oportunidades, porque si no se va a quedar entrampado en una visión y en una actividad que es completamente irreal. Hace 6 o 7 años yo tenía una discusión durísima con los productores de quinoa y los expertos del mundo de la quinoa, porque estaba convencido que el Perú nos iba a sobrepasar en producción. Y su defensa era no, porque el conocimiento ancestral combinado con la denominación de origen nos va a proteger. Por supuesto que no nos ha protegido, porque las reglas de eficiencia, de producción masiva, de propiedad, de inversión, son completamente inalterables. Ahora Bolivia es un jugador de segundo nivel en el mundo de la quinoa y el Perú es un jugador de primer nivel. Que no produce quinoa real, no le produce, pero ¿qué importa? Igual los volúmenes han sobrepasado de lejos lo que teníamos acá. Tenemos que crear las mismas oportunidades para todos, en propiedad de la tierra, en educación, en posibilidad de acceso al crédito. Esa es la respuesta y es la única válida, porque la de robarle a uno para darle a otro no funciona. Muy bien, excelente. Bien, hay muchas cosas más para seguir comentando. Para ir terminando,
Voy a compartir con ustedes algunas preguntas de nuestros invitados, de las personas que han estado compartiendo con nosotros estos minutos de charla y de exposición. Una pregunta para Enrique que me ha parecido muy interesante, que ¿cómo atraemos inversión extranjera directa de calidad cuando el país no tiene las condiciones? Somos inestables, hay debilidad institucional, carencia de incentivos, etcétera. ¿No es que hay un periodo previo, digamos, para poder generar condiciones? ¿O cómo podemos hacer eso desde ya? Enrique García. ¿Cuál de los Enriques? Aclarar, ¿el alto, el bajo, el bueno o el malo? Al Enrique bueno. ¿Cuál es el bueno? ¿Yo o él? Tú eres el bueno, sí. Bueno, no, mira, es decir, la clave, volvemos a la parte institucional que tiene que ver con la parte política, obviamente. Si no tienes una institucionalidad seria, creíble, los empresarios no van a tomar los riesgos, menos aún los extranjeros, los que vienen, que además los necesitas fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, para traer tecnología. Yo necesito una cosa que quisiera añadir. ¿Qué ha pasado con la China, por ejemplo? Con la China, ¿qué hemos hecho los suramericanos? ¿Y qué han hecho los chinos? Querían las materias primas, más se las han llevado. Bueno, yo que voy mucho, digo mucho a la China, discutiendo a cierto alto nivel, yo les decía, ¿y por qué ustedes no hacen lo mismo que han hecho ustedes y lo hacen en América Latina? ¿Por qué no solamente van a invertir en sectores de explotación de las materias primas que necesitan, sino por qué no participan en una mayor valor agregado para crear las cadenas productivas que hagan que nuestros países puedan ser más competitivos en esas cadenas y se pueda exportar al mundo? Entonces, los propios chinos dicen eso. Ustedes no tienen reglas, dice, bueno, decía en general, y es verdad. Entonces, la palabra institucionalidad, reglas del juego y principalmente la ética en el comportamiento. Es decir, una de las enfermedades más serias que ha habido a mí cuando me preguntan, que una de las grandes frustraciones mías que he vivido, creo que desde que he nacido en el tema de la integración regional, siempre ha fracasado por diversas razones. Hay una sola integración que ha funcionado, una sola, y muy efectivamente, pero es una que no queremos. ¿Saben cuál es la integración? Se llama Lavallato, donde han funcionado las mafias de nuestros países, entre coimas a gobiernos, presidentes en la cárcel y todas esas cosas. Eso no queremos. Entonces hay que replantear los principios, los valores, la ética en el comportamiento. Si no hay instituciones, todo lo que dice Enrique el Alto de traer inversión extranjera, que yo comparto 100%, va a ser muy difícil, porque cambias las reglas del juego de un día al otro. Permíteme, Guillermo, añadir una pincelada, porque concuerdo obviamente con todo lo que ha dicho Enrique el Bueno. Y por eso es que como no tenemos posibilidad en los próximos 4 años de hacer un cambio profundo en estas desventajas, lo que yo propongo es cargar los dados y ponerles bonos de atracción de inversiones a los inversionistas. Les estoy pagando para que inviertan en Bolivia, porque no hay condiciones para que inviertan por otra razón que no sea recibir ese premio. Excelente, muy claro. Perdón, un detalle. Por ejemplo, ustedes van a tener, que además es importantísimo, todo el potencial del litio, ¿no es cierto? Pero, ¿qué queremos en el litio? No queremos simplemente repetir las experiencias de materia prima, queremos las baterías. Hay un triángulo muy importante que están las reservas, que son Bolivia, Chile y la Argentina. Si bien Bolivia tiene las reservas más grandes del mundo, no las ha desarrollado. Ahí sí se necesitan acuerdos con inversión extranjera de calidad para conformar no solamente la producción de lo que da el valor añadido, las baterías, sino la penetración en los mercados. Gracias, Enrique. Para Enrique Herrera, una pregunta que no quiero dejar pasar.
En el concepto de energía limpia y renovable, ¿incluyes la producción o la generación hidroeléctrica en La Paz, por ejemplo? Sí, por supuesto, Guillermo. Mira, cuando me refiero a energía limpia, incluyo la generación de energía hidroeléctrica, pero solamente hasta energía hidroeléctrica mediana, llamémoslo así, la que se puede hacer sin grandes reservorios. Si la persona que está preguntando se refiere al Bala o al Chepete, definitivamente no. Esa no es energía limpia y su capacidad de destrucción es muchísimas veces mayor a la capacidad de perforar 3 o 4 o 5 o 10 pozos petroleros. Yo me refiero a energía hidroeléctrica que se puede generar en toda la cordillera, desde Pelechuco hasta el final de Tarija, pero en plantas sin grandes reservorios, en el orden de magnitud que puede ir hasta los 150 megawatts. Yo creo que el ejemplo de la Cové es fascinante, como en un valle obtienen más de 200 megawatts con plantas sucesivas de 20 o 10 o 15, todas ellas consideradas energía limpia. Excelente. Bueno, realmente ha sido un intercambio extraordinario. Yo lo he disfrutado mucho y estoy seguro que todos ustedes lo han disfrutado igual. Algunas publicidades, alguna promoción. Tenemos por delante 13 webinarios más. Espero que participen de ellos. Dentro de poco tenemos esta misma semana el tema de minería y 13 encuentros por delante para poder intercambiar y mirar y conocer y también encontrar estas ideas extraordinarias que nos van a servir para perfilar el futuro. Eso uno. Dos, para todos los que están interesados en lo que se está hablando y las ideas que se están volcando, va a ser todo esto publicado con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, así que va a quedar disponible tanto en medios digitales como en otras plataformas para que este conocimiento pueda ser compartido. En todo caso, realmente muchísimas gracias a Enrique Herrera y Enrique García, los dos Enriques que nos han realmente llenado de ideas esta tarde, muy útil. Y realmente felicidades por la visión con la que miran el país. Y creo que aquí hemos empezado con 220 y somos 180 todavía escuchando. O sea, realmente es algo muy interesante para un seminario de este tipo. Y vamos a estar al pendiente de que estas ideas se vayan plasmando. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a todos. Estupendo. Bueno, sin más, muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo webinario. Vamos a estar atentos a la participación de todos ustedes. Un abrazo grande y hasta luego. Muchas gracias.